Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Y el día de hoy quiero hablarles de un libro que leí hace poco. Quería recomendárselos, quería comentar más o menos mi experiencia de lectura. Y estoy hablando de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Creo que tú y yo y tú, hemos leído este libro por Twitter. Creo que hemos conocido tanta información acerca de este libro a través de la red social Twitter que ya sabíamos más o menos que nos íbamos a encontrar. Pero cuando comencé a leerlo, a pesar de que las cosas que ya me estaban contando ya las había estado leyendo o viendo en otros videos de YouTube, la sensación que me dejó este libro fue súper choqueante y perturbadora. Sentí mucha pena por la escritora, por Janet McCurdy, pero también sentí mucha esperanza y les quiero comentar mi experiencia de lectura para ver si a ti también te anima a leerlo. Tú y yo probablemente conozcamos a Janet McCurdy de Nickelodeon, de iCarly, que yo no vi tanto porque yo sentía que el humor de Nickelodeon era un poco extraño. No sé si a ustedes les pasa, pero yo nunca logré enganchar tanto con Nickelodeon porque yo sentía que era un humor como más de niño y mi crianza, mi madre, era muy, obviamente, como muchas mamás, muy estructurada con la crianza y era, las niñas tienen que ver esto y los niños tienen que ver lo otro. Nunca controlaron mucho en realidad lo que yo veía, porque yo veía como estas series de Escalofríos o veía El Exorcista cuando tenía 3 años o 4 años. Entonces mi familia no era tan estricta, pero siempre mi mamá tenía esos comentarios de que había ciertas cosas que yo veía que no eran muy de niñas. Y de alguna manera yo sentía que, ahora que lo pienso, sentía que ese tipo de programas yo no los entendía tanto porque era un humor quizás más de niño, más masculino. Era un humor muy raro, como un poquito más grotesco, aunque fuera un humor para niños. No así como, por ejemplo, Disney Channel, que yo veía ahí, obviamente, quizás tú también lo veías, Los Hechiceros de Waverly Place, Hannah Montana, Sonia entre Estrellas, que eran como humor un poco más infantil, a pesar de toda la explotación infantil que había detrás, que hay como en todos estos programas. En fin, la cosa es que yo nunca estuve muy conectada con iCarly, pero obviamente todos sabemos de qué se trata. Esta es como sitcom o este show de una niña que descubre internet y que empieza a compartir sus aventuras por internet con sus amigos. Y una de esas actrices es Janet McCurdy, que es Sam en la serie. Entonces en este libro ella te cuenta cómo fue su experiencia específicamente con su madre, que fue quien la lleva a ser actriz. Ella cuenta en el libro que nunca fue su sueño, sino que fue el sueño de su madre, pero como ella estaba tan vinculada a su madre y precisamente el tema de la actuación la hacía acercarse aún más a ella siguió actuando y todo eso. Entonces nos va contando su historia desde más o menos que tiene como 6 años, empieza a darse cuenta de qué es la actuación, empieza a ir a casting y empieza a quedar. Y ahí es donde ella obviamente te empieza a contar cómo ella estaba manipulada por su madre y te empieza a contar qué cosas hacía su mamá para mantenerla como ahí en el mundo de la actuación. Ahí obviamente a grandes rasgos empiezan a pasar los años, te empieza a ella a contar cómo va creciendo en este mundo de la televisión, qué cosas tenía que hacer en el casting, qué cosas quería su mamá para ella, cómo es que llega a iCarly, cómo luego de iCarly empieza a intentar hacer su carrera como actriz, hasta que finalmente la madre de ella fallece, porque esa también es un hilo conductor de todo el libro, es que la madre ha estado luchando con el cáncer durante mucho tiempo y aquí te empiezan a contar las cosas creepy, porque ella como mamá usaba esa enfermedad como una monedita de cambio, como algo que era para manipular a sus hijos. Entonces a simple vista este libro puede ser obviamente la experiencia traumática de esta joven ahora y que te lo va contando con la perspectiva adulta de cómo fue su vida en Nickelodeon. Sin embargo, la cosa era bastante compleja porque esa experiencia estuvo llena de traumas, llena de problemas
heridas, llena de problemas psicológicos hacia ella misma, y finalmente el libro tiene como este aire esperanzador porque te va contando cómo es que ella logra, no sé si superarlo, pero vivir con eso y ser la persona que es ahora. Entonces, con eso a grandes rasgos, tú dices, ok, un libro como de una especie de biografía. Pero obviamente el libro tiene detalles específicos que son sumamente duros. Y ahí uno es donde piensa, es como, yo consumía este contenido cuando era una niña, y esta joven estaba pasando por toda esa mierda y nosotras no teníamos idea. Entonces es realmente brutal el mundo como de la explotación infantil. Entonces vamos a ir, te voy a relatar obviamente algunas de las cosas que más me impactaron y me llamaron la atención de esto, porque básicamente también eso es como lo que sustenta el libro, la verdad de ella y todos los detalles traumáticos y específicos que ocurren a lo largo de su vida. Lo que primero me llamó mucho la atención y valoro mucho como la forma en la que lo escribe Janet McCurdy es que a mí me pareció algo como yo leía y la primera palabra que no les pasa eso, que a veces leen y se le viene una palabra a la mente y a mí se me venía frenético, específicamente cuando ella tenía que ir a la iglesia. Ella cuenta en el libro que viene de una familia de tradición mormona, que iban a la iglesia, y ahí te empieza a develar como distintas cosas de su familia. En primer lugar, que su madre, por ejemplo, tenía un problema como el mal de Diógenes, que tenía la casa llena de cosas, que ella tenía que dormir como en unas colchonetas con sus hermanos, que no tenía una habitación propia y que la madre tenía como este afán de acumular cosas. Entonces la única razón o la única forma en la que ella podía estar fuera de casa era yendo a la iglesia los días domingos. Entonces ella cuenta que tenía 6 años y que ella lo único que anhelaba era ir a la iglesia, ir rápido, salir de la casa para poder obviamente estar fuera de ese lugar que no le parecía cómodo, que no era su hogar. Y ella, muy pequeña, empieza como todos los domingos como una carrera, como una persecución contra sus hermanos para que se apuraran. Entonces, literal, como te lo cuenta, es muy frenético. Entonces ella te dice, y estaba tomando desayuno y tenía que tragar muy rápido para ir para acá y buscar a mis hermanos, y que apúrate, lávate los dientes, que ponte la corbata, que ponte esto, y la niña corre como casi que por toda la casa apurando a todo el mundo porque era la única forma en la que ella podía estar fuera de su casa por cierta cantidad de tiempo, y ella valoraba mucho eso. Ella obviamente no sabía que estaba mal en ese momento porque era una niña de 6 años, pero yo leyéndolo me parecía tan cruel que una niña de 6 años tuviera esa capacidad de decir, es la única manera que tengo de escapar de este lugar, por favor apúrense y salgamos. Y eso es realmente impactante. Eso fue como la primera sensación que tuve al leer este libro, que me parecía una narración totalmente frenética, y eso fue realmente impactante porque te lo va narrando una niña de 6 años. Luego, obviamente, otro tema muy impactante es que la madre sentaba a sus hijos frente al televisor a ver videos de cuando ella tenía cáncer. Imagínate lo que es crecer con eso. Imagínate lo que es crecer con una madre que está al borde de la muerte siempre y que la mamá te lo diga. Me voy a morir y esto, me voy a morir y lo otro. Mira cómo sufro. La madre utilizaba el sufrimiento de ella como manipulación hacia sus hijos. Y es brutal leerlo. De verdad yo sentía mucha pena. Los niños no sabían qué hacer. Era demasiado incómodo. Cada vez el libro se va poniendo peor. Otra de las cosas que también me impactó mucho era cuando ella cuenta que su madre tenía que inspeccionar, o sea, su madre la duchaba, la bañaba, junto incluso a su hermano mayor, hasta más o menos los 16 años, y eso obviamente ahora ella lo comprende, que es abuso, pero ella en ese tiempo obviamente no lo sabía. ¿Qué puede saber una niña de eso? No tenía la conciencia. Y yo siempre pensaba, ¿qué onda la madre? ¿En qué cabeza cabe no darle la privacidad que merecen tus hijos? ¿En qué cabeza cabe exponerlos a revisiones sin ninguna facultad médica? O sea, literalmente eso es un abuso. Y ella tuvo que crecer con eso. Y lo horrible es que ella vivió con eso normalizado hasta después, y eso te lo va obviamente narrando en el libro. Otro detalle también muy impactante era el tema de cuando ella tuvo su primera menstruación, y acá como un paralelismo quizás muy como un poco literario con Carrie de Stephen King, que ella no tenía idea qué era la menstruación, y cuando le llega ella literal pensó que estaba enferma, que se iba a desangrar. Fue algo muy horrible. Y lo que hace la madre cuando ella le cuenta
es horrible, pone como una cara de decepción. Y lo peor de todo es que a ella se le retrasó demasiado la regla por otro punto que al que vamos a llegar, que era por la restricción de calorías, que la madre intentó que la hija no se desarrollara porque quería mantenerla pequeña. Entonces la madre siente como una decepción, mientras que todo el equipo que estaba trabajando con Janet la felicitaba por haber como pasado ese nuevo proceso en la vida de una mujer, y su madre con una cara de pena horrible. Y eso cómo afecta a los niños, era realmente, o sea, como obviamente la madre no tenía idea de eso, pero cómo le afecta en ese momento, cómo eso generaba una manipulación y hacía sentir a Janet, a la escritora, completamente culpable por un proceso completamente natural, era muy chocante. Y acá obviamente vamos a quizás uno de los temas más importantes del libro, que son el tema de los trastornos alimenticios, que obviamente hay que tener bastante precaución a la hora de leer este libro, que tiene que ver con cómo le enseña a ella, creo que a los 11 años, a hacer la restricción de calorías, con el afán de que no se desarrollara para que no creciera. Janet no quería verse como una mujer, no quería desarrollarse porque quería mantenerse niña para su madre, para poder satisfacer siempre las necesidades de su madre. Y es horrible porque ella desde muy pequeña empieza a contar calorías, empieza a desarrollar un trastorno de anorexia y después obviamente comienza a agrandarse esto con la bulimia, y cuenta toda su experiencia y cuenta algo realmente horrible, cómo era en todo su proceso, y que incluso una vez se le cayó hasta un diente por lo dañada que estaba o cómo le sangraba la garganta. ¿Verdad? El libro es sumamente gráfico a la hora de que ella cuenta, porque es un libro muy crudo, y esa es otra palabra que constantemente siento que este libro estuvo constantemente como entregándome ciertas palabras. Una fue frenético, otro fue crudeza y otra fue mucha lástima, mucha pena, y lo irreal que era que nosotros, como les decía hace un rato, estuviéramos viendo la serie mientras ella estaba viviendo un montón de otras cosas. Ya después comienza el libro a avanzar a cuando ella era un poco más grande, y cuando cuenta también todas sus experiencias en Nickelodeon, que eso también es un punto muy importante del libro, porque todo el mundo ya sabe lo turbio que fue Nickelodeon, sobre todo por el tema de Dan Schneider, que era como el productor, creador de todas estas series. Ella jamás se refiere a él como Dan Schneider, sino que siempre se refiere como el creador. Y la cantidad de cosas horribles que les hizo hacer cuando ellos todavía eran niños, como por ejemplo solicitar fotos en bikini o hacerles tomar alcohol cuando todavía eran menores de edad, o lo que hacía este daño emocional y psicológico de compararlos a ellos con los actores de Victorious o de otros shows que habían en Nickelodeon. Obviamente se entiende porque ella nunca da su nombre, como por temas legales, pero es horrible ahora en esta época saber que consumimos mucho contenido que probablemente, o sea, que estaba creado por una persona que no tenía buenas intenciones, y es horrible darse cuenta de eso ahora gracias al libro de ella, pero realmente es horrible como la manipulación emocional que generaba esta persona con los niños que actuaban, porque finalmente eran niños, eran adolescentes. De verdad que yo estaba así como qué asco, como que no podía parar de decir eso mientras leía. Entonces es otra palabra que se me viene a la mente luego de haber leído este libro, como frenético, tristeza, la otra que había dicho, y ahora asco, porque de verdad que es repugnante como saber que estos chicos eran así de manipulados y abusados con tal de cumplir un sueño que no era el sueño de Janet, sino que era el sueño de la madre. Y finalmente obviamente el libro termina con la muerte de la madre, que es como ella ahí vive otro proceso, el proceso que es básicamente de quitarse el velo de encima y decir: fui abusada por mi madre. Y eso es horrible leerlo, es horrible saber que otra persona en el mundo vivió por esto y que probablemente no es la única. A mí de verdad el libro como que me hizo empatizar mucho con ella. Era horrible cómo ella se dio cuenta, y le costó tanto darse cuenta de eso, de cómo había sido vulnerada en sus derechos para cumplir un sueño que no era el de ella. Y ahí obviamente en el libro te empieza a contar todo lo que le costó
hacer terapia, todo lo que le costó encontrar un terapeuta con el que pudiera realmente avanzar. Y también te cuenta eso, que el proceso de sanación no es lineal, no es para nada lineal. Vas avanzando y sientes que retrocedes 3 veces y luego avanzas nuevamente y retrocedes 10 pasos atrás y luego avanzas y ya piensas que estás bien y luego recaes. Entonces ella es muy como abierta a contarte su experiencia y creo que eso también es positivo porque obviamente puede ayudar a otra persona que esté viviendo un proceso así de duro. El libro tampoco intenta como enseñarte nada, ella solamente es como esto me pasó, esto te lo quiero contar. Y una de las cosas interesantes que se nota que ella está, bueno, muy terapeada y que también demuestra como su talento como escritora, es que te va llevando por su propia historia y va analizándola en su justa medida para que tú como lector puedas recepcionar su historia y ver de qué manera puedes resonar con ella. En el libro no es obviamente en ningún momento ultramoralista, o sea, sí ella apunta con el dedo y dice, bueno, pasé todas estas cosas y todas estas cosas están mal, pero también sentí como un manejo de la narración en donde la escritora te permite a ti también analizar los sucesos y también le va dando un componente como de humor. Ella hace muchas bromas con las cosas, entonces desde una perspectiva obviamente de lectura eso lo hace como más ameno luego de todo lo que estás leyendo, pero también te habla de un estilo propio. Siento que Jennette McCurdy como escritora tiene mucho talento, ojalá siga escribiendo y así me gustaría leer más de ella, porque maneja muy bien las situaciones, como que te está contando algo en serio pero lo equilibra de tal manera para que la lectura no sea tan dura, porque o sea, tampoco digamos que muy agradable sentarte a leer una historia llena de abusos y tristeza, o sea, igual. Pero ella logra hacer como una especie de compensación entre estos dos elementos, como un elemento más el pasado y el presente, o el pasado y mi perspectiva luego de haber revisado y revisitado todos esos momentos y tener como la valentía de poder contártelo. Siento que ese proceso está muy bien logrado y se nota mucho en la escritura. Creo que es un muy buen libro, un libro obviamente que te lo recomiendo pero con precaución porque tiene temas potentes y siento que también apela mucho a nosotros como consumidores de ciertos, como que estamos detrás como que está ellos ahí en la pantalla grande y luego estamos nosotros detrás consumiendo eso. También nos apela mucho, como sin hacerlo obviamente de manera explícita. También uno piensa, es como ¿cuánto contenido no estaré yo consumiendo y no tengo idea qué están viviendo los creadores? Todo este tema también de la explotación infantil, de cómo hacen trabajar a los niños, cómo era su vida de niña y cómo creció creyendo que todo estaba bien hasta que se dio cuenta de que nada estaba bien. Y eso es realmente brutal y se ve esa transición. Se ve cuando ella está en un mundo que para ella es normal, luego un mundo que la empieza a incomodar, luego un mundo que ella intenta salir pero no puede debido a todo el daño que vivió, hasta el mundo en el que está actualmente, en el que comprende lo que ocurrió, trabajó para sanar, pero que aún está en un proceso de sanación que conlleva mucho tiempo. Y realmente un libro que me dio muchísima pena, me dio muchísima rabia. Jamás esperé conectar tanto con ella. Yo lo estaba leyendo obviamente por el chismecito, pero cuando lo estás leyendo te das cuenta que eso también es muy frívolo. Obviamente lo recomiendo un montón. Léanlo con precaución porque tiene temas complejos, temas de salud mental, temas de trastornos alimenticios, drogas, alcohol, excesos, entonces hay que leerlo como con precaución. Así que ese fue mi video por hoy, esa fue mi recomendación. Cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir este libro, si lo leíste, si no lo has leído te lo recomiendo, léelo. Creo que este tipo de libros es un libro mucho más sensorial, o sea que te hace sentir más cosas porque ¿cómo voy a andar diciendo me gustó o no me gustó? Si finalmente es como, obviamente no me gustó que haya pasado por estas cosas, pero sí, es un libro muy sensorial que te hace reflexionar mucho y es muy impactante. Y ante esas cosas creo que estamos demasiado acostumbrados a vivir el trauma o a ver el trauma de otras personas y que te lo cuentan de manera tan abierta. Que te pongan esa vulnerabilidad como en bandeja es súper fuerte, así que es una lectura que obviamente recomiendo, pero
ahí con su debida precaución. Y eso, espero que les haya gustado este video, espero que estén muy bien, déjame un like, un comentario y recuerda suscribirte si así lo deseas. Y si no, no pasa nada, nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto y ya está. Eso, chao.